Carmen Trejo y como parte de esta nueva temporada del Combine vamos a hablar de anatomía del territorio vertebrobasilar. Pues bien, comenzamos con la embriología, ¿vale? Para hablar del sistema vascular cerebral es muy importante tener en cuenta un concepto y es que en sus inicios se forma de una manera muy parecida a una especie de red. Las arterias con una dirección transversal en el eje axial son las arterias segmentarias y se corresponden con los segmentos metaméricos que constituirán pues, la totalidad de los elementos que forman el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Entonces tenemos que imaginarlos al embrión en un periodo muy inicial como un embrión dividido en segmentos, como si fuese algo parecido a un gusano. Las arterias segmentarias, las arterias que tienen una disposición transversal, van a estar interconectadas durante el desarrollo embrionario muy temprano por arterias, además de entre ellas, de entre las distintas ramas transversales, por un par de arterias longitudinales que en un inicio van a ser únicamente la aorta ventral y las dos aortas dorsales. Pues bien, el sistema vertebrovasilar es un ejemplo bastante perfecto de este concepto de red y de arterias segmentarias y sistemas transversales y longitudinales. Esto es porque la columna cervical, como sabéis, va a estar compuesta por 7 vértebras, por el hueso occipital, los derivados nerviosos, musculares, vasculares, cutáneos, y cada uno de los niveles de la columna cervical va a estar irrigado por una arteria segmentaria. A su vez, estos vasos van a estar conectados entre sí por un grupo de arterias longitudinales que en el cuello van a ser la arteria carótida común, la arteria carótida interna, la arteria occipital, la faringe ascendente, la arteria cervical ascendente, la cervical profunda, la arteria espinal anterior, posterior y lateral. Para el caso concreto de la arteria vertebral cervical, los sistemas longitudinales homólogos a esta serían la cervical ascendente, la cervical profunda, la occipital, las faringias ascendentes y la intercostal suprema. Esto es de bastante relevancia, puesto que al ser sistemas longitudinales que forman parte del mismo complejo vascular, van a existir multitud de anastomosis entre ellos, sobre todo en situaciones en las que uno de ellos se desarrolla de forma menor. Esto implica que este sistema de anastomosis, tanto transversas como longitudinales, que se producen en el inicio del desarrollo del sistema vascular cerebral, hace que cuando exista un error en el desarrollo, por ejemplo, de la arteria vertebral, en cualquiera de sus segmentos, este se va a ver compensado por cualquiera de sus homólogos, ya sean los anastomosis transversales como por sus homólogos longitudinales. Entonces, si ahora nos imaginamos un embrión de unos 4 milímetros, pues tenemos que entender el cerebro como un sistema muy rudimentario, de manera que a su vez va a necesitar muy poquito aporte metabólico. En un principio va a recibir solo aporte del sistema carotidio, que se encuentra en su porción más anterior, y conforme va aumentando la demanda metabólica del cerebro, se van a ir desarrollando dos sistemas longitudinales neurales que aparecen en la porción rostral en la superficie posterior del rombencéfalo y que van a ser el primordio de lo que posteriormente generará el sistema vertebrovasilar. Como el sistema carotidio es el que aporta en un principio la irrigación mayoritaria a todo el encéfalo, van a existir conexiones embrionarias entre las dos carotidas comunes y los sistemas longitudinales neurales. Estas conexiones son la arteria trigeminal, la arteria óptica, la hipoglosa y la proatlantoidea. Estas anastomosis se van a encargar de, como decimos, dar sangre al rombencéfalo durante unos 7-10 días. Y una vez que se van a formar, que se terminan de formar las comunicantes posteriores y que ambos sistemas longitudinales neurales se fusionan en línea media para formar la arteria basilar, estas anastomosis empezarán a desaparecer. Como decíamos,
Si cualquiera de las conexiones embrionarias no se desarrolla de forma normal, si cualquiera de las arterias que van a formar el cerebro del embrión maduro no se desarrollan correctamente, pues este tipo de conexiones embrionarias podrán persistir. La más importante y la más frecuente es la arteria trigeminal persistente. La arteria trigeminal persistente aparece aproximadamente entre un 0,1 y un 0,2% de la población y constituye el 85% de estas conexiones o anastomosis embrionarias. Va a comunicar el segmento cavernoso de la carótida interna con el segmento distal o medio de la arteria basilar. La siguiente es la arteria óptica. La arteria óptica en este caso va a comunicar el segmento petroso de la carótida interna con el segmento basilar pues, más proximal. Esta arteria va a nacer en el canal carotidio y se va a dirigir posteriormente hasta salir por el conducto auditivo interno y alcanzar, como decíamos, el tercio proximal de la arteria basilar, ¿vale? Este es un caso en el que existe un aneurisma de comunicante anterior y podemos ver cómo existe también otro aneurisma a nivel de la comunicante posterior, que es esta arteria de aquí, y que vemos que del segmento petroso, más o menos a nivel del segmento lacerum, aparece una arteria que se dirige superiormente y que va a comunicarse con la arteria basilar y posteriormente pues podemos ver incluso la arteria cerebral posterior. Otra de las conexiones embrionarias es la arteria hipoglosa persistente. La arteria hipoglosa persistente va a nacer del origen de la arteria cervical de ese lado, se une al nervio hipogloso y entra en la fosa posterior por el agujero condíleo anterior. Y a su vez pues, se va a comunicar con la arteria vertebral. Generalmente, cuando existe una arteria hipoglosa persistente, la vertebral de ese lado suele ser hipoplásica, y generalmente la comunicante posterior suele estar ausente. Esto ocurre cuando persiste en cualquiera de estas anastomosis, que generalmente la comunicante posterior o está ausente o es muy pequeñita. Generalmente esta arteria hipoglosa persistente aparece cuando existe un defecto en el desarrollo de la arteria vertebral, cuando existe una inadecuada fusión para formar la arteria basilar y en este caso daría aporte sobre todo al territorio de la pica, ¿vale? Porque es parecido, sería como sería lo equivalente a una arteria radículo-medular y por lo tanto cuando la pica no está presente, la arteria hipoglosa persistente supliría su territorio. El último par de arterias o conexiones embrionarias sería la arteria proatlantoidea tipo 1 y la tipo 2. La proatlantoidea tipo 1 es aquella que aparece generalmente, se correspondería con la primera arteria segmentaria, nace del origen de la carótida interna cervical, aunque sí que es verdad que también puede aparecer a nivel del origen de la carótida externa y se dirige posteriormente hasta el primer espacio cervical. La arteria proatlantoidea tipo 2, por el contrario, suele nacer de la carótida externa y la diferencia es que nace a nivel del segundo espacio cervical. Esta arteria generalmente y en una situación normal, la proatlantoidea tipo 2, involucionará y dará lugar a la anastomosis que generalmente existe a nivel de C2 y es la anastomosis occipito-vertebral. Es importante saber que generalmente, aproximadamente en la mitad de los casos, cuando existe una arteria proatlantoidea tipo 2, existe de nuevo aplasia o hipoplasia de una o ambas vertebrales. Pues bien, en cuanto a los distintos segmentos de la arteria vertebral, es importante conocerlos y conocer también cuáles son sus variantes. Comenzamos con el segmento V1, que es de su origen de la arteria subclavia, dirigiéndose superior y posteriormente por detrás del escaleno anterior para alcanzar el agujero transverso de C6. En este momento pasará a ser el segmento V2, que recorre verticalmente todos los agujeros transversos de las vértebras desde C6 hasta C2
y una vez que llega al agujero transverso de C2, se dirige de alguna forma anterior y lateralmente y sale por el agujero transverso de C1. En este momento pasa a ser el segmento C3. El segmento C3 hace una curva posteriormente, como la que aparece en la proyección lateral, discurre por encima del arco posterior de C1 y sigue cranealmente para atravesar el foramen magno. En el punto en el que atraviesa el foramen magno, en el punto en el que atraviesa el anillo dural, va a pasar a ser el segmento V4. Algunas consideraciones que hay que tener respecto al trayecto cervical de la arteria vertebral es que las curvas que tiene la propia arteria vertebral la van a proteger de que exista una disección y permiten que esta arteria se acomode más fácilmente a los movimientos de la articulación atlanto-occipital. En cuanto a las variantes de la arteria vertebral izquierda, en general pues suele haber una arteria dominante, mayoritariamente suele ser la izquierda, y incluso puede ser hipoplásica la del otro lado o acabar en pica. Otra consideración que hay que tener es que hay que tener en cuenta que en los casos en los que la arteria espinal anterior sea unilateral, la presencia de una arteria vertebral hipoplásica no excluye que esa espinal anterior nazca de la vertebral hipoplásica y por lo tanto habrá que hacer también serie selectiva desde ese lado. Cuando existe una duplicación de la arteria vertebral, lo más frecuente es que se produzca a nivel de C1 por persistencia de la primera arteria segmentaria, y además es importante tener en cuenta que la arteria vertebral pues, puede tener orígenes anómalos, orígenes distintos a lo habitual. Estos pueden ser que se origine directamente desde el arco aórtico, ya sea proximal o distal a la subclavia. Lo más frecuente es que en caso que se origine desde el arco aórtico sea la vertebral izquierda, o incluso puede tener un origen desde la arteria carótida común, y en este caso lo más frecuente es que esta variante se produzca en el lado derecho. Todas estas variantes de la vertebral, la presencia de duplicaciones, de fenestraciones y de orígenes anómalos se deben pues, a la importante red y de anastomosis tanto transversales como longitudinales que describíamos al inicio de la charla y que tienen que ver con su origen o su desarrollo a nivel embrionario. Es importante que estas variantes las describamos en el informe radiológico, sobre todo pues, en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de arco aórtico o a una cirugía de cuello anterior de la unión cráneo-cervical. Además, la arteria lusoria vertebral o la arteria subclavia lusoria también debe de reportarse en caso de pacientes que se van a someter a una cirugía pues, de mediastino o de esófago. Y también hay que tener en cuenta que un trayecto anómalo de la vertebral es un factor de riesgo adicional para que se produzca una disección de la misma. Pues bien, una vez que la arteria vertebral ya ha alcanzado una situación intracraneal, va a recorrer el espacio subaracnoideo que se encuentra ventral y lateral al bulbo y se va a unir a la vertebral contralateral a nivel de la unión bulbo-pontina para dar la arteria basilar. En cuanto a las ramas de la arteria vertebral, son las más constantes, serían la arteria meningia anterior, que realmente es una radículo medular que nace a nivel de C3 aproximadamente, la arteria o rama hipoglosa de la arteria faringia anterior, la arteria meningia posterior, que aparece aquí como saliendo del segmento V3 de la vertebral derecha, la arteria de la hoz cerebelosa, que nace más cerca de la línea media, y ramas perforantes. Las ramas perforantes de la vertebral, que sobre todo nacen a nivel del segmento, que van a nacer mayoritariamente del segmento V4, nacen de su cara posterior y van a irrigar la cara anterior del bulbo, sobre todo en su porción más superior, ¿vale? Porque su porción más inferior va a estar irrigada sobre todo por la pica.
En cuanto a las ramas más importantes, que no hemos mencionado, las ramas laterales, son la pica, que describiremos a continuación, y la arteria espinal anterior y posterior. La arteria espinal anterior es una rama muy fina, generalmente son dos pequeñas ramas que nacen de cada una de las vertebrales distales, generalmente distales a la pica, y que en un 10% de los casos pueden nacer solo de una vertebral. La espinal anterior va a irrigar sobre todo la porción anterior y medial del bulbo inferior, puesto que, como ya hemos dicho, el bulbo superior va a estar irrigado por perforantes de la vertebral. En esta última imagen de la serie realizada desde la vertebral derecha, podemos observar cómo la espinal anterior nace, como decíamos, del segmento pospica de la vertebral y se dirige con un trayecto muy recto, y sobre todo hay que tener en cuenta que va a estar siempre en la línea media para irrigar, como decíamos, la porción más inferior del bulbo, y va a ir adquiriendo anastomosis con las distintas ramas segmentarias a nivel cervical. En cuanto a la espinal posterior, es una rama que nace de ambos lados desde la pica o desde la arteria vertebral distal a la pica, y de nuevo es una arteria muy pequeña, generalmente tiene un trayecto discontinuo a lo largo de la médula espinal. Como veis, esta arteria de aquí dibujada en rojo sería la arteria espinal anterior, ¿vale? Que llega desde su origen de la vertebral en el segmento V4, pero que, como decíamos, va a tener anastomosis con distintas ramas segmentarias a lo largo del cuello. Y tenemos la arteria espinal posterior, marcada con las flechas en marrón, que, como vemos, tiene un trayecto más discontinuo, no la podemos seguir de forma continua a lo largo de la médula espinal. Además, en esta serie también se pueden ver incluso las arterias piales, que comunican ambos sistemas, el sistema de la espinal posterior y el sistema de la espinal anterior. Pues bien, una consideración que hay que tener en cuenta es que cuando la arteria vertebral atraviesa el anillo dural, se va a producir una estenosis fisiológica, que no debe ser confundida con una estenosis pues, de origen ateromatoso o secundaria a una disección, ¿vale? Este cambio de calibre va a estar en relación con el paso a través del anillo dural, y en este caso, como la pica del lado derecho también tiene un origen extradural, pues también va a presentar esa zona de disminución de calibre, coincidiendo con la entrada a una situación intradural. Bien, de las ramas laterales de la vertebral no hemos hablado de la pica, ¿vale? La pica es la arteria cerebelosa posterior-inferior y nace bilateralmente del segmento V4 de la arteria vertebral. En un 10% de los casos aproximadamente puede tener un origen extracraneal, y esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que cuanto más medial sea el origen de la pica, pues tenemos que tener en cuenta que hay mayor posibilidad de que esta arteria dé ramas perforantes al bulbo, y de la misma forma, cuanto más medial y sobre todo en el caso de la pica sea intradural, puede dar ramas como la arteria espinal anterior. Es importante tener en cuenta que es muy raro que una pica con un origen extradural dé aporte espinal o de perforantes al bulbo. Entonces, en cuanto a los segmentos de la pica, vamos a hablar del segmento vulvar anterior, que nace desde su origen, se dirige posteriormente a la cisterna vulvar y cruza la vertiente inferior de las olivas vulvares. El segmento vulvar lateral, que va a continuar posteriormente en la fisura cerebelo-vulvar, pasando alrededor del margen anterior del polo amigdalino. Luego el segmento vulvar posterior, que alcanza el margen posterior del bulbo y asciende detrás de las raíces del 9º y 10º par craneal hasta el polo superior de las amígdalas cerebelosas. Y por último el segmento supraamigdalino, que continúa por el aspecto posterior de las amígdalas cerebelosas
y que se extiende pues, por toda la vertiente inferior del cerebelo, dando ramas al vermis inferior, a las amígdalas, a la porción, como sabemos, más inferior de los hemisferios cerebelosos y al plexo corideo del cuarto ventrículo. Las ramas perforantes, ¿vale?, se van a disponer en la vertiente, van a irrigar, la vertiente dorso-lateral del bulbo y van a estar en armonía, ¿no?, con ramas tanto de la vertebral como de la aica, que también van a intentar irrigar ese territorio. Este es un ejemplo, ¿no?, de una pica con un origen extradural, donde podemos ver que el origen de la pica está por debajo del agujero magno. En cuanto a las variantes de la pica, pues como decíamos, la pica puede tener origen pues desde bastantes arterias, no solo nace de la vertebral, que sería el origen típico, sino que incluso puede nacer, como en este paciente, de una arteria trigeminal persistente, de una arteria proatlantoidea, de una meningia posterior, de una arteria basilar o incluso de ramas extracraneales de la vertebral, de la carótida interna o de la carótida externa. La pica puede ser unilateral en un 10-20% de los casos y es bilateral únicamente en un 2%. Generalmente las picas suelen ser asimétricas, una de ellas domina frente a la otra. Cuando son hipoplásicas, cuando están ausentes, pues su territorio suele estar mayoritariamente compensado con la aica. Este es un ejemplo, como decía, de una pica izquierda que tiene un origen extradural y en este caso se acompaña de pues, una vertebral que estaba disecada. Este otro caso es una pica que tiene su origen inmediatamente proximal al origen de la arteria basilar y podemos ver cómo proximal a esa pica hay un aneurisma disecante y que en este caso, al ser la pica distal a ese segmento de la vertebral que está disecado, si comprobamos que la vertebral contralateral es suficiente, tiene suficiente flujo, podríamos plantear sacrificar la vertebral dañada para tratar ese aneurisma sin que eso supusiese cerrar la pica que está distal a esta. Este es un ejemplo de una vertebral izquierda acabada en pica. Como veis, las series realizadas desde el lado izquierdo únicamente nos permiten ver el territorio de la pica de ese lado y sin embargo al hacer las series del lado derecho pues podemos ver cómo la vertebral de ese lado suple ambos sistemas. Y por último podemos ver cómo en este caso se trata de una pica duplicada, tiene un origen intradural y un origen a nivel del nivel C1 extradural y podemos ver además que al hacer una serie desde la faringe ascendente de ese lado existe una anastomosis entre el tronco neuromeningio de la faringe ascendente y la pica ipsilateral.